Estás sintiendo Alderiques d'Asturias Radio. El to llavor ye perimportante. Échanos un gavito y espardi este programa en el to Twitter, en el to Facebook. Gracias por tar ahí. Alderiques d'Asturias, radio y televisión 100% asturiano. Y en Alderiques d'Asturias también hay otra estalla que nos presta falar. En este caso vamos a falar de ciclismo. Entama la Vuelta Ciclista a España 2019 y como si sois seguidores nuestros sabéislo, hay una persona que ya hicimos de algún especial del Tour de Francia, de la Vuelta a España, que lle el exciclista profesional asturiano Benjamín Noval, y va a ayudarnos, güey, a entender un poco y a hacer un análisis de la Vuelta a España. Benjamín, un abrazo, gracias por atendernos una vegada más. Gracias a vosotros por contar conmigo. Vamos a falar de esta nueva edición de la Vuelta Ciclista a España 2019. Si te parece, entamamos, después vamos a pararnos un poquitín con las etapas más importantes, pero entama este 24 de agosto con una contrarreloj por equipos en Torrevieja de 13 kilómetros, y bueno, y un poco por colocarse. Aparte, como la misma empresa que organiza el Tour, organiza la Vuelta, van haciendo cosas asemelladas, pero hay una cosa que destaca mucho, Benjamín, que el actual ganador, que es Simon Yates, el británico, non va a ir con non bien a la Vuelta a España, bien si Chávez, el colombiano Chávez, y lo que sí destaca, y vamos a hablar primero de favoritos, y el Movistar, bien con todo a por la Vuelta, Sí, hombre, está claro que para ellos es la vuelta de casa y es muy importante tener un bloque fuerte para afrontar la Vuelta a España. Entonces, bueno, traen gente como Valverde, Quintana, caso que entre ellos, bueno, no haga ninguna aliada y todos puedan coordinarse bien y llevar el equipo bien. Aparte, comunicó ya la Vuelta a España que como un bien Simon Yates va a llevar como homenaje por ser campeón del mundo, que bueno, eso y tú como ex ciclista profesional, una auténtica pasada lo de Alejandro Valverde, porque va a llevar el número 1, el dorsal número 1 de la Vuelta a España, porque el actual campeón del mundo, un hombre que parece, Benjamín, que tiene mecha para tiempo. El hombre sigue cumpliendo años y no lle que digas que queda o que la carretera no lo veas en el Tour ahí. No, ¿qué decirte? Ya, lo de Alejandro es impresionante. No, la verdad que es un corredor impresionante, tiene mucha cuerda, aparte de que, bueno, todavía sigue teniendo, a pesar de sus 39 años, un año más pequeño que yo, pues seguimos juntos ya de juveniles en la selección española, y a ver, yo ya va 6 años que dejé la bicicleta y es la verdad que, bueno, no es comparable a Alejandro conmigo, porque él es un supercrack mundial y una persona que supera ya las más de 100 victorias en los profesionales, pero bueno, digamos que todavía tiene esos ganes, esa ansia por la victoria, que es un poco lo que te hace un poco mantenerte ahí en el candelero y seguir corriendo. Y bueno, la verdad que para él no me extraña nada que a falta del ganador del año pasado pues porte el dorsal número 1, porque bueno, al final digamos un poco un homenaje a alguien que representa lo que es el ciclismo español de los últimos años en la persona de él, porque al final hay alguien que ha dado mucho al ciclismo en España, ¿no? En lo que, en cuanto decíamos favoritos, también tenemos ahí a Primož Roglič, que bueno, estille muy, muy potente, sí, el esloveno, tenemos a Fabio Aru, y después en el Astana, que aparte de traer a Pello Bilbao y a todos estos que destacaron, digo a la gente que controla un poco ciclismo y tal, pero traen a bueno, llámenlo así el alcuño, ¿no? Miguel Ángel López, el colombiano, Superman López. Lo que sí, decíamos, en asturianos, nun bien, si no hay, aunque está de reserva, pero nun bien Iván García Cortina, porque bueno, el Pro en el Tour tuvo que pelearse ahí y estaba muy contento porque remató el Tour el sisonés Iván García Cortina. El único asturiano que tenemos es Dani Navarro, ¿no, Benjamín? Sí, Dani Navarro que bien con el equipo Katusha. La verdad que Dani, bueno, tuvo mala suerte ya que tuvo una caída fuerte que le impidió estar en el Tour, pero bueno, repúsose como él, un corredor bravo y asturiano de la tierra. Al final ahora estuvo preparando muy duramente esta vuelta a España, sobre todo para él. Yo pienso que es una victoria muy importante este año, con 3 etapas en el Principado, con el final de Oviedo, con la de Alcaba en el Alto Lacebo y como no la de la Cubilla. Me imagino que estará muy motivado y bueno, un corredor que esos 3 días puede estar ahí peleando por conseguir la fuga y poder meterse en la victoria de
la victoria de etapa. Y bueno, Cortina, como no, después de hacer un grandísimo tour y de estrenarse una de las mejores carreras del mundo, pues bueno, y es normal con la edad que tiene, y un corredor todavía muy joven, pues bueno, que den un poco de descanso y ya de cara al año que viene, pues se podrá afrontar ya lo que son dos vueltas grandes ya en una misma temporada. Sí, aparte porque eso, comentaban también de Enric Mas, eso, que yeper importante el DIR, llevaron a Enric Mas, que también va a ser otro favorito per importante, el mallorquín, pero de alguna manera que yeper importante ir al Tour para conocerlo. Tú que corriste unos cuantos Tours, eso, yeper importante ir a la carrera y conocerla, ¿no? Primero, y tampoco que más un mozo como Iván, metei ahora la vuelta y todo eso, aparte él que siempre está, oye, porque no son, digamos, de la primera spa, sino que tiene que estar con Nibali o con quien corresponda en el equipo de él, ¿no? Sí, hombre, es muy importante eso, el conocer la carrera, el estar allí, en vez de una carrera como el Tour, para Iván, la verdad que un debutante muy joven y ya pudo conocer, bueno, ya este año en el Clásico ya estuvo a un grandísimo nivel, ya conoció el Tour y poco a poco dando pasos muy importantes en la su carrera y que bueno, que poco a poco esperemos que se convierta, que yo creo que por la progresión que lleva va a ser un corredor referente en los Clásicos aquí en España y a nivel mundial, y después, bueno, en vueltas como puede ser un Tour, una Vuelta a España, seguramente siempre lo veamos con el carácter que tiene de ganador, pues bueno, peleando por diferentes victorias y etapas. Sí, porque aparte de eso ya decimos que Iván García Cortina es muy mozo y que tiene esa garra. Aparte llama la atención porque asturianos, oye, como tenemos tanta montaña aquí en Asturias, Benjamín, todo el mundo piensa, pues eso, personas que tiren más para arriba, pero bueno, un ciclista asturiano un poco atípico en este caso porque lle más clasicómano y eso, y bueno, y en España en general, porque no, excepto Freire o eso, no había muchos. Vamos a, si te parece, analizar el percorrido de la vuelta de esta edición que entama este sábado 24 de agosto, Benjamín. Lo que suele hacer este tipo de carreras, como el Tour, como el Giro, como la Vuelta, son como bloques, ¿no? Es decir, jornadas de descanso y entre medias unas etapas. Entonces, entama, como decíamos, este sábado 24 de agosto con una contrarreloj por equipos en Torrevieja de 13 kilómetros. Bueno, esta primer contrarreloj y un poco más por espectáculo y colocarse un poco, porque en 13 kilómetros tampoco las diferencias son muy grandes, ¿no? No, bueno, lo que está claro que con 13 kilómetros las diferencias van a ser muy grandes, pero bueno, siempre una crono por equipo siempre da mucho espectáculo y bueno, vamos a ver un poco los bloques como están de fuertes, pero bueno, digamos que un poco para arrancar esta Vuelta a España, no lo que tú bien dices, tampoco habrá unas diferencias que sean decisivas, ni mucho menos para lo que ya transcurrir una vuelta, quedando todavía por delante 20 etapas, pero bueno, siempre una crono, como decimos, por equipo siempre prestosa de ver y me imagino que bueno, los equipos harán espectáculo y ya veremos un poco los bloques fuertes buscando perder el menos tiempo posible para la clasificación general. Y dentro de esa primera semana, no sé si te parece, a ver lo que tú opines, Benjamín, yo destacaría la etapa 5 y la etapa 7, sobre todo la 7, que remata en ese alto que llamen más de la costa, y ese primer bloque remata el 1 de septiembre, que ya un domingo, bueno, búsquenlo a propósito, ya sabes cómo sabe todo el mundo cómo el tema de las televisiones y demás, remata el 1 de septiembre antes de la primera semana de descanso con una super etapa de que fai Purito, el corredor catalán, en Andorra. ¿Cómo ves esa primera semana o si quieres destacarme de alguna etapa aparte de más de la costa y la de Andorra de esa primera semana? No, está claro, y un poco lo que tú dices, ¿no? Que emprenden con la crono por equipos, segunda y tercera etapa, bueno, quitando un poco quizá la segunda, Benidorm Calpe, siempre hay un recorrido duro por esa zona de costa y tienen un puerto de segunda a 25 kilómetros de meta que puede seleccionar un poco lo que lleva el pelotón de cara al sprint. Los siguientes serán al sprint y sí, un poco destacar ya la que tú decías, la quinta etapa que sale de la Liana y acaba en Jabalambre, que son 70 kilómetros y bueno, que tienen ya un final en un puerto importante como llega Jabalambre de primera, que llegan casi a 2.000 metros de altitud. Bueno, marcará un poco ya las primeras diferencias y veremos un poco, digamos, quién viene realmente a disputar esta Vuelta a España. Y después, como no, esa séptima, como tú decías, la de Honda, salida de Honda y acabando más de la costa, con unos primeros kilómetros más o menos llanos, pero ya que a partir del kilómetro 80 encadena muchos puertos seguidos, en este caso 3, y al final un segunda, y bueno, sobre todo ya ese final que en el puerto durísimo de más de la costa, que no es un puerto muy largo, pero bueno, sí contiene unas rampes muy duras y que bueno, veremos espectáculo, y como no, la etapa novena, que tiene solo 94,4 kilómetros, pero bueno, y es durísima, sale de Andorra y acaban los Cortants del Camp, que yo recuerdo que acabamos ahí en una Vuelta a Cataluña en el año 2002, creo que fue,
un puerto muy duro, pero bueno, etapa súper corta, muy durísima, ya tienen de salida al puerto Ordino, seguido ya entamen con el Col de la Gallina, una bajada muy rápida y ya prácticamente sin descanso ningún, suben la Comella, más en Golasters y seguido los Cortals en Camp. Vamos, tanto un día subiendo y bajando, 94 kilómetros, un desnivel hiper importante. Y vamos, digamos un poco la etapa que realmente ya vamos a ver quién está aquí para ganar esta Vuelta a España y quién realmente puede quedarse fuera un poco de la disputa de la general de la Vuelta. Aparte esas etapas, Benjamín, normalmente cuando son esas curtis, que además fue una novedad que metió la Vuelta a España, copió un poco el Tour en los Alpes y en Pirineos, esas etapas que la gente pensaba etapas eso de 200 kilómetros o lo que sea, y ahora son de 90 y pico, pero claro, el problema entre comines que tienen esas etapas y es que claro, al ser 85, 90 o 90 y pico, claro, salen dando mecha desde el entamu, claro, es decir, ahí, y vamos, no te puedes despistar ni un minuto, ¿no? Casi nada, estas etapas son hiper importantes. Claro. Como yo te digo, claro, son cortísimas, no puedes tampoco relajarte en ningún momento de la etapa. Hay que estar muy concentrado desde el minuto 1, ya que, como decimos, ya entamen rápidamente, salen ya subiendo para arriba al Col de Ordino. Son etapas que dan mucho espectáculo, son las que digo yo que son prestoses de verte la tele, porque al final estás tú el día pegado al televisor y pensando que en cualquier momento eso siempre hay una tensión y el pelotón sale con muchas ganas, y que ellos también son conscientes de que una etapa de las que puede marcar muchas diferencias, a pesar de que el kilometraje es corto, pero el desnivel que salven en esos 94 kilómetros y es muy alto. Entonces, bueno, la verdad que una etapa que yo creo que va a dar bastante espectáculo. Y después eso, decimos, domingo 1 de septiembre, el lunes y la primera zona de descanso, y después ya vamos a falar ese segundo bloque, porque, vamos, remata aquí en Asturias este segundo bloque, que ya el martes 3 de septiembre hay una contrarreloj individual en Po de 36 kilómetros. Bueno, no es el mismo percorrido que hicieron en el Tour de Francia, pero vamos, que van también a Francia esa contrarreloj. Bueno, ella 36 kilómetros ya dan para unas diferencias guapes, quiero decir, entre los favoritos y todo eso. Ya una contrarreloj curiosa, ¿no, Benjamín? Sí, 36 kilómetros ya estamos hablando de una distancia que ya puede marcar buenas diferencias. La zona entre Jurançon y Po, seguramente toda esa zona de Po y demás, no es especialmente llano, siempre está salpicado de bastantes repechos. Entonces, bueno, y una crono también viene de una jornada de descanso, que no a todo el mundo y sienta bien, y siempre hay corredores que, bueno, que después de la jornada de descanso no tienen especialmente el mejor día. Bueno, y sí, que un poco pues para la gente que no sea tan escaladora, aprovechar un poco esta crono para intentarse compensar y sacar alguna diferencia que hayan perdido en las etapas de montaña. Y después tenemos ya ese bloque, decimos ya el segundo bloque, que pasen por lo que es Euskadi, métense en lo que es Cantabria, Machucos, todo eso, y rematamos con esa traca final, esa segunda semana, decimos, de competición, con la etapa el domingo 8 de septiembre, el día de Asturias, en el Acebo, en Cangas de Narcea, que todo el mundo conoce, en una cara además que van a subir por una cara primero, después por otra, bueno, el Acebo ya además un puerto guapísimo, y después lo que ya el lunes 9 de septiembre, ese puerto inédito, el puerto de la Cubilla, que no sé, como somos aficionados al ciclismo, tuvimos la oportunidad de hacerlo en bici al nuestro ritmo, evidentemente, pero y un puerto que se parece mucho a tema Pirineo, son 20 y pico kilómetros subiendo. Coméntame un poquitín esa segunda etapa, rematando con un análisis un poquitín de lo que lle Asturias. Bueno, esta segunda parte, como bien falabes, bueno, sobre todo quizá destacar de toda esta semana un poco tanto las etapas asturianas como también la llegada a los Machucos, que ya vimos que el año que ganó Alberto Contador en ella un corredor como Froome pasó un momento malo, no llegue que sea una etapa que no tiene puertos de grandísima entidad, pero desde Bilbao a los Machucos tienen que salvar 7 puertos y bueno, siempre de segunda, tercera, pero al final son 7 puertos y como no los Machucos, que hay un puerto que va así como escalones, pero muy duro, siempre con tramos de hormigón, salvando porcentajes del 20%. Bueno, va a ser una etapa también muy importante en esta Vuelta a España. Y a partir de ahí, de la etapa de los Machucos, ya entramos en lo que es el tridente asturiano, que digo yo, ¿no? Un poco con la etapa de que sale San Vicente de la Barquera, que llega a Ovieu, que, bueno, una etapa que más o menos, a pesar de que tiene un terreno sube y baja entero, pero bueno, previsible que se pueda llegar al sprint aquí a la capital del Principado, y como no, ya después llegamos un poco a la traca final, que llegue los 2 días importantísimos de esta Vuelta a España, que para mí
quizá están un poco decisivos, viendo cómo son los etapes, que hay un poco la del día de Asturias, que era de Tineo la Cebu, que una etapa muy dura, que se parten ya puertos de mucha entidad, con el Conio en principio, que es un puerto muy largo, no llega unos porcentajes muy duros, pero es muy largo, bajen, enseguida también con el pozo de las mujeres muertes, y ya como no, el duro final en el acebo, ya después de haber pasado ya de salida, ¿no? Etapa, pues bueno, inédita en esta Vuelta a España, con un puerto como el acebo muy conocido por todos los asturianos, ya que en los últimos años la Vuelta a Asturias está llegando siempre a este alto, y bueno, este año es una vertiente un poco diferente, entonces bueno, etapa también importante en esta vuelta, que como digo yo, de Asturias yo casi seguro salga un poco el vencedor de esta Vuelta a España, salvo sorpresa, ya que tenemos una última semana también con alguna etapa importante. Como no, después ya el día 9, con salida en Pravia y final en la Cubilla, puerto también inédito, puerto muy largo también para mí, a priori para mí que esta va a ser un poco, junto con la de Andorra, la etapa igual reina de esta Vuelta a Asturias, como no, quizá por un poco la entidad de esos puertos que se suben antes del Alto de la Cubilla, ¿no? San Lorenzo y un puerto durísimo, ya de una longitud importante y con porcentajes muy altos. La Cubilla, la Cobertoria también un puerto muy duro este año, subiendo por la zona de Quirós y bajando por la parte de Lena. Y como no, la que hablamos, un puerto como la Cubilla, que tiene una longitud casi de 25 kilómetros, un tipo, digamos, un puerto tipo Tour, tipo puerto de los Alpes, con un porcentaje no muy alto, pero bueno, muy largo, el asfalto también hace que la subida se haga un poco más dura, y bueno, yo pienso que una etapa junto con la de Andorra, como dije antes, la de la Cebu y la de la Cubilla, que van a marcar mucho el discurrir de esta Vuelta a España. Y después ya rematamos con esa jornada de descanso al día siguiente de la Cubilla. Si comentamos vos a que vayáis por allí, porque es espectacular y un puerto muy guapo, además un puerto inédito en España, porque lleva un tipo, como dice Benjamín, un tipo Alpes, 20 y pico kilómetros, muy largo y muy tendido, con lo cual pueden verse a los ciclistas muy bien. Decíamos, de la última semana, eso, Sierra Madrileña, y un poco destaca una que hizo Carlos Sastre, ganador de un Tour de Francia del 2008, una que lle en la Sierra de Gredos, ¿no? Y muy guapa esa también. Y bueno, y después remata el último día en Madrid. Pero ¿qué me cuentes de esa última semana? Bueno, esta última semana tiene dos etapas importantes, y la 18, que saben Colmenar Viejo y acaban de Perrit de la Sierra. Esta es la etapa típica de la Sierra de Madrid, que se sube Navacerrada 2 veces, después y ya también se sube Navacerrada, y después sube Morcuera 2 veces, y suben en la parte final Cotos y acaba en Mecer de la Sierra. Una etapa que muy típica, que se hace muchos años, normalmente no suele ser decisiva, pero bueno, hay que recordar que el año de Fabio Aru, de la Vuelta a España, que venció con el Astana, sí que llegó a ser decisiva, ¿no? Una etapa en la que hicieron un gran trabajo y al final pudo Aru sentenciar la vuelta ahí, así que hay que tener mucho cuidado con estas etapas de la Sierra de Madrid. Y cómo no, esa que decías tú de esa que diseñó Carlos Sastre, que sale de Arenas de San Pedro y acaba en la plataforma de Gredos, y la penúltima etapa de esta Vuelta a España, de 190 kilómetros, y bueno, tienen una salida muy durísima, seguía subiendo Pedro Bernardo y seguido sin descanso Serranillos, y bueno, la verdad que tienen unos puertos ahí muy duros, y como no, el último Peñanegra, destacar el último Peñanegra, que es de primera, y bueno, sobre todo en esta última semana, como yo siempre digo, el esfuerzo ya marquen un poco cómo va a ser la disputa la etapa, ¿no? Un poco cómo llegan los favoritos, cómo estén de ajustados en la general, y las diferencias que hay ante ellos, un poco para plantear batalla, pero como bueno, un poco a ver cómo lleguen de fuerzas, y a partir de cómo llegan de fuerzas tanto ellos como los equipos, podemos ver una batalla. Pero bueno, esta etapa número 20 que diseñó Carlos Sastre, a priori tiene una pinta de que va a ser un día muy disputado y un día que puede ser importante para esta Vuelta a España.
Sí, porque aparte eso, la penúltima, tienen eso, lo que decíamos, y una vuelta per interesante, esos diseños son per guapos, el de Purito en Andorra, el de Carlos Sastre, esto de plataforma de Gredos, lo de Cubilla, que decirte, la vuelta innova todos los años, camuda los recorridos, a pesar de que, bueno, puede utilizar algunos puertos, pero ye per interesante, vamos a comentar a la gente a que te apegada a la televisión para ver esta Vuelta a España, y sobre todo que si tiene la oportunidad, pues que se llance a las carreteras asturianes a ver sobre todo, bueno, esa llegada a la capital de Asturias, a Ubieu, lo de la Cebu y lo de la Cubilla. Bueno, y como hay tantos puertos por el medio, pues si quieren ir a la Cobertoria donde ellos apeteza y todo eso. Y remataría Benjamín, y dándoles más fondos gracias, como decíamos, Benjamín Novales, ciclista profesional asturiano, que ya échanos un gabito, un Alderiques de Asturias en entender un poco, ya digo, de ellas ediciones, hicimoslo na televisión del Tour, de la Vuelta, también na radio agora con la Vuelta a España. Decíate yo algunos nombres, lo de Chávez, lo de Nairo, lo de Roglic. ¿Moi dándome un podium o ye complicado? Hombre, ye complicado, pero yo diría que el podium para esta vuelta voy a arriesgarme, vamos a hacer un poco de quiniela. Yo pondría a Roglic, después pondría a Aru y a Quintana. Pues oye, vamos, Benjamín, vamos a apuntarlo y después ya hacemos un balance de la vuelta y vemos a ver si acertaste. Vale. Venga, pues muchísimas gracias, Benjamín Noval, por atender a Alderiques de Asturias y estamos en contacto a ver cómo se desarrolla esta Vuelta a España. Un abrazo, Benjamín, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias a vosotros. Todos los contenidos na nuestra web alderiquesdasturias.com.